¿Qué tal? Vemos ahora la unidad 5 en el punto C, la iglesia, cuerpo y esposa de Cristo. La idea de nueva alianza o pensar la iglesia desde la idea de nueva alianza supone algunos problemas posibles. Una es desvincular a la iglesia de la intención de Jesús. Como si fuera algo que parte de la voluntad de los que nos queremos juntar. Otro problema sería reducirla al seguimiento del Jesús histórico y ahí frenar, como una vuelta idílica a los orígenes. Otra posibilidad errónea es hacerla una iglesia del espíritu que termina siendo del capricho de todos y cada uno de los que se les ocurre algo, confundir al espíritu con la propia psicología. Por eso tenemos que pensar que esta nueva alianza es una nueva alianza en Cristo, en la persona de Cristo. Y de ahí surge la noción, tomada principalmente por San Pablo, de cuerpo de Cristo, la iglesia como cuerpo de Cristo. En general, la iglesia como cuerpo de Cristo supone a los cristianos unidos al Señor, principalmente en la Eucaristía. Y hay mucha relación entre cuerpo de Cristo, iglesia, y cuerpo de Cristo, Eucaristía. La Eucaristía hace a la iglesia. La idea del cuerpo de Cristo primero en la teología se aplicó a la Eucaristía y luego a la iglesia. Fue un poquito oscurecida por la polémica protestante, y surge luego la teoría del cuerpo místico, donde lamentablemente pensar la iglesia como cuerpo místico hace que se pierda un poquito la diferencia creador-criatura. Y esta parte mística, más que en misterio, digamos, desde el punto de vista sacramental, se la entiende societariamente, por ejemplo, a través de la encíclica del Papa Pío XII, donde termina identificada con la Iglesia romana, pero donde la unión no la da la gracia ni lo sacramental, sino lo que llamamos una unión moral o de voluntades. El Concilio Vaticano II, en los puntos 7 y 8 de Lumen Gentium, va a llegar a una armonía. Para entender esta noción, pensemos en la misión del Hijo. Es el Hijo el que viene a la tierra desde la Trinidad, porque también en sí mismo, en la Trinidad, esto ya lo hemos visto, el Hijo viene del Padre, procede del Padre. Por lo tanto, la misión del Hijo en la tierra es una modalidad de su procesión del Padre, y esto está reflejado en la Iglesia. Podemos decir que de esta manera el Hijo es el encarnable, el que podía encarnarse o aquel a quien la encarnación le queda más adecuada, aunque Dios podría haber hecho otra cosa por su voluntad absoluta. Al ser encarnable, nosotros vemos apertura y comunicación al mundo. Entra en comunión con el mundo para que el mundo entre en comunión con Dios, y esto lo hace a través de una proexistencia, es decir, de un existir en favor de sus curaciones, los exorcismos, la predicación, multiplicación de panes y, por supuesto, la entrega en la cruz. Así, Jesús funda la iglesia, y la iglesia, por lo tanto, no es algo extrínseco a Cristo o a su voluntad. Esto ha sido un poquito cuestionado por el protestantismo y sus seguidores. Es verdad que no se puede fijar un acto formal y directo. No hubo un día en que Jesús dijo, a partir de ahora fundo la iglesia, y le dio un estatuto directamente. Pero sí podemos ver que hay una intención, está en la intención y en la actuación de Jesús como objetivo de su autoconciencia. Y se ve reflejada en la continuidad entre las comunidades pre- y post-pascuales. Según la Comisión Teológica Internacional, la CTI, Cristo tenía conciencia de su misión de salvación y para realizarla convoca a hombres. Esto lo vemos cuando convoca a los 12, no solamente a los discípulos en general, sino también a los 12. Y no solamente los convoca previamente a la Pascua,
sino que esto se hace definitivo con el mandato de Pascua y de Pentecostés. Por lo tanto, podemos decir que Cristo quiso fundar la iglesia y como es encarnable, es decir, la encarnación es algo concreto, palpable, podríamos llamarlo hasta estructurado, ha querido para ella una estructura permanente, aunque no todo en la estructura de la iglesia es estructura permanente. ¿Por qué? Porque Jesús no estableció todos los aspectos institucionales, solamente los mínimos. Podemos decir que en esto asume las promesas de la nueva alianza. Predica Jesús el reino de Dios que viene en su persona a todos los del pueblo de Israel para que crean en él y lo siguieran. Un reino realizado en una comunidad vinculada a su persona, Jesús y los 12, donde estos 12 se los instituye y también se los envía, y esto es muy importante, como prolongación de su misión. Ante el rechazo de Israel, como que se acelera, especialmente con San Pablo, la apertura en orden a la escatología, es decir, a que todos integren la iglesia. Y en la cruz, Jesús reconcilia al mundo con Dios y por lo tanto hay una reconstitución de la comunidad. Así, esta iglesia tiene una dependencia del Cristo glorioso. No existiría la iglesia si Jesús no hubiera resucitado. Mateo 28:20, Juan 20:21, Juan 17:20, 26 y Gálatas 2:20. Para nosotros es central la Pascua, porque a partir de la Pascua comienza el tiempo de la iglesia. Con el envío del Espíritu Santo, el Espíritu es el que hace presente siempre la Pascua, perennizándola y actualizándola, es decir, haciéndola actual a cada época y a cada sujeto. Vemos una presencia de Jesús en la iglesia y en los cristianos. Y aparecen acá ciertas fórmulas de inmanencia, especialmente en San Pablo. Una de estas, la más famosa, es en Christoi, en Cristo. Somos tal cosa en Cristo. 1 Corintios 1, 2 y 4, 2 Corintios 5, 17. Y también la locución con más una acción de Cristo. Esto, hemos muerto, hemos sido resucitados con Cristo, por ejemplo, lo vemos en el bautismo. Una muerte y resurrección con una unión ontológica con Cristo. Y también en la Eucaristía, como cuerpo eclesial en el cuerpo del Señor. De la idea de cuerpo de Cristo nos viene que nosotros somos miembros de Cristo. 1 Corintios 6, 12, 20, 1 Corintios 12, 12, 27 y Romanos 12, 3, 8. Por lo tanto, como los miembros no están separados porque estaríamos desmembrados, un cuerpo desmembrado, hay una vocación a la unidad. En estas ideas de San Pablo influye un poquito la idea de organicidad estatal de esa corriente filosofía que era el estoicismo. Los padres van a llamar a esta realidad, somos concorpóreos, unido, como les decía, al tema de la Eucaristía. Los que comemos un mismo pan formamos un solo cuerpo, porque comemos el mismo cuerpo de Cristo y bebemos su sangre, somos concorpóreos y consanguíneos con Cristo, con un realismo casi físico. Así, pensar la iglesia como cuerpo de Cristo es pensarla como recreación de la humanidad en Cristo, una especie de personalidad corporativa, que es una idea semita. Ahora bien, siguiendo a Colosenses 3:15 y Efesios 2:16, vemos que muy distante está esto de ser una secta, sino que tiene una dimensión universal, cósmica y dinámica. En el mundo somos el cuerpo de Cristo, pero también para el mundo somos la presencia del resucitado. Por eso la iglesia tiene que ser siempre misionera, a diferencia de un cuerpo físico concreto, es un cuerpo que siempre puede ir incrementándose.
Una de las ideas, hay dos, una somos el cuerpo de Cristo y también otra idea de San Pablo en Efesios 1, 22, 23, es somos un cuerpo y Cristo es la cabeza. ¿Por qué? Porque así como en un cuerpo todos los miembros son necesarios con distintas funciones, pensar a Cristo cabeza nos muestra su primacía y su superioridad respecto de nosotros. Es mejor dicho, una dependencia nuestra de Cristo y de su gracia capital, la gracia que viene de la cabeza al resto del cuerpo. Y así Cristo y nosotros formamos el Cristo total, el Christus totus, como dice San Agustín. Esta iglesia cuerpo de Cristo también es el pléroma de Cristo, Efesios 1:23, hasta que se manifieste la supremacía cósmica del Señor. Hay en esto una referencia al mundo a la luz de la celebración eucarística. Así como la Eucaristía nos vivifica, así la Iglesia, cuerpo de Cristo, vivifica el mundo. Durante prácticamente 1000 años, la Iglesia era considerada cuerpo de Cristo, así nomás a secas, y a la Eucaristía se le llamaba cuerpo místico de Cristo, vuelvo a decir místico en el sentido de in mysterium, en sacramento o sacramentalmente. Era considerada la iglesia, por tanto, un cuerpo real. Luego, a partir de Berengario de Tours, esto va cambiando y termina de cambiar definitivamente en la Edad Media, llamándosele a la iglesia cuerpo de Cristo y a la Eucaristía, perdón, llamándosele a la iglesia cuerpo místico de Cristo y a la Eucaristía directamente cuerpo de Cristo. La noción de cuerpo muestra algunos aspectos, pero el cuerpo no es pasivo. Entonces acá viene otra idea que es corporal, pero que separa a la vez, que es la de esposa y madre, donde va a mostrar relacionalidad y subjetividad. La idea de esposa ya estaba en el Antiguo Testamento, por ejemplo, Oseas en sus capítulos 1 a 3 y también en Ezequiel e Isaías. En el Nuevo Testamento, Marcos 2:19, a través de la función mesiánica de Cristo. Pero es principalmente en Efesios y en Apocalipsis donde lo podemos contemplar. Efesios 5, 22 a 32 nos muestra a Cristo y la iglesia su esposa, donde Cristo se entrega por su amada, la purifica y le da belleza, esto a través de la gracia. Ahora bien, a diferencia del Antiguo Testamento, acá no necesita una renovación constante. En el Antiguo Testamento la esposa le era infiel. En el Nuevo Testamento la idea de esposa tiene una fidelidad asegurada por la acción del esposo. El otro texto lo vemos en el Apocalipsis, en las nupcias del Cordero, Apocalipsis 19, 7 al 9 y 21, 2, 9. Con una esposa que lo espera, que baja, glorificada, embellecida. Apocalipsis 22, 17. La idea de esposa aporta a la de cuerpo una no confusión con Cristo y una relacionalidad en el amor, donde podemos donarnos viéndolo a Cristo como enfrente. Por eso, esta idea de esposa, aparte de aplicarla a la iglesia en general como un sujeto único, también se puede aplicar a cada alma cristiana o cada cristiano en particular. Cada uno de nosotros es como esposa de Cristo, en este sentido de unión nupcial en el amor. Y también al conjunto de los creyentes, donde tienen que estar estos elementos esenciales: el amor, la entrega, la búsqueda y la intimidad. Y así se puede llegar a ser esa idea originaria antes del pecado, que era ser una sola carne. Así como Adán y Eva eran una sola carne, así todos nosotros con Cristo somos una sola carne en la realidad del cuerpo de Cristo.
La idea de esposa, a su vez, se complementa para la Iglesia con la idea de madre. ¿Mm? Podemos decir que Cristo hace fecunda a la Iglesia manteniendo la virginidad. Entre los seres humanos, estas tres ideas, esposa, madre y virgen, no es posible, pero aplicada al sujeto colectivo Iglesia, sí. La idea de virginidad implica el amor indiviso, la pertenencia solamente a Cristo y no a otros señores. La idea de esposa hace la relación de amor entre Cristo y la Iglesia. Y la idea de madre es respecto de nosotros los cristianos. ¿eh? La Iglesia es madre de todos los vivientes, como lo había sido Eva, pero ahora a través de una acción vivificadora de la Iglesia que se da por el Espíritu Santo en los sacramentos, empezando por el bautismo. Nosotros nacemos de la Iglesia en el bautismo y luego esta Iglesia nos alimenta con la Eucaristía y nos educa con la palabra y la doctrina. Por eso la Iglesia es madre de cada bautizado. Y volviendo a utilizar esta idea, cada uno de nosotros puede ser, entre comillas, ¿no es cierto?, madre en el conjunto. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros puede, a su vez, transmitir la palabra y ayudar a otros a que se configuren también como hijos de Dios, hijos de la Iglesia y miembros del cuerpo de Cristo.